Así fue que un día, Satanás le habló a Eva mientras ella caminaba en el jardín cerca del árbol del conocimiento. Ella no sintió miedo, porque el temor todavía no había entrado al mundo. Satanás le preguntó acerca de la fruta prohibida, cuestionó la advertencia de Dios y su intención para con la humanidad. Eva escuchó y comenzó a dudar de Dios. Contempló la fruta y la comió. Entonces le dio la fruta a Adán y él comió. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Había sucedido algo terrible. Algo había cambiado. El mal de Satanás era como una enfermedad infecciosa. Y por medio de la desobediencia de Adán, esta enfermedad fue transmitida al mundo. Se llama pecado. Es un poder que obra dentro de una persona para destruir su relación con Dios. Al final, trae muerte a todo lo que toca. Dios creó a Adán y Eva para que vivieran para siempre en perfecta armonía con Él. Al comer la fruta, actuaron de manera independiente, tal como lo había hecho Satanás. Experimentarían la muerte espiritual primero y luego la muerte física. Y por medio de Adán, el pecado pasaría de generación en generación, infectando a toda la humanidad hasta el día de hoy. Aunque no se pueda ver, el pecado es la fuente de todo egoísmo y sufrimiento. Como acabamos de ver en el video anterior, vimos el origen del pecado y también el origen de la muerte. El origen de la muerte es simplemente desobediencia a Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de aquel fruto, pero ellos comieron. Al desobedecer a Dios, vino el castigo, y el castigo es la muerte. ¿Sabes? Dios en su mente y en su corazón no tenía la palabra muerte. Muy por el contrario, la Biblia dice que Él es vida. Dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios creó, pero nunca habló de la muerte. Solamente cuando le dio la advertencia a Adán y Eva, Él mencionó la palabra muerte. Ahora, no sé cómo lo iba a hacer si el hombre no pecaba. No sé cómo el hombre se iba a poder vivir en este planeta. Posiblemente Dios haría algo especial con respecto a la muerte. Pero en sus planes, en su mente, no estaba esta idea. Y sabes, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, piensa en la muerte. A nosotros nos gustan los cumpleaños, nos gustan los nacimientos, nos gustan las bodas, nos gusta todo aquello que realmente te produce alegría. Pero te apuesto algo. Tú o yo no pensamos en la muerte. Nadie se levanta pensando, wow, este es un hermoso día para morir. O posiblemente levantándote diga, wow, posiblemente hoy me pueda morir. No, ninguno de nosotros piensa así. ¿Por qué? Porque nosotros nos extendemos hacia el más allá. Nos extendemos hacia el futuro, hacia una semana, un mes, un día. Siempre estamos extendiéndonos. En nuestro calendario tenemos marcado las cosas que vamos a hacer durante mucho, mucho tiempo. Porque ninguno de nosotros piensa en la muerte. Pero ¿sabes? La muerte significa lo siguiente, significa separación. Pero no solamente es una separación física, sino que es una separación física, espiritual, y es una separación eterna. Y a ese tipo de muerte se estaba refiriendo Dios cuando le habló a Adán y a Eva acerca de la muerte. Separación física, separación espiritual y separación eterna de Él. Quiero que vayamos a leer a nuestras Biblias y veamos Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Qué triste relato, ¿no? Un triste relato en la vida o en la creación, en el Génesis. El relato de dos personas que Dios creó perfectos, sin pecado, y estas personas simplemente desobedecieron a Dios. Y sabes, el pecado o el origen del pecado trae vergüenza. Trae vergüenza. Siempre el pecado va a traer vergüenza a nuestras vidas. Y dice la Biblia ahí mismo en versículo 7 y versículo 11, dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán y Eva, ellos siempre supieron que estaban desnudos. Ellos siempre supieron que ellos estaban en una forma natural, una expresión natural del cuerpo. Inocentes. Es como ellos estaban. Ellos lo sabían, pero ellos no sentían vergüenza. Dice en Génesis ahí mismo, en capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Tengo un niño de 2 años y medio. De repente él va al baño y sale así como es, y no siente vergüenza. Pienso que así era como ellos se sentían. No había vergüenza en su interior, no había un sentimiento de culpa en su corazón, porque no habían hecho nada malo. Eran inocentes, eran puros. Pero vino la serpiente y los engañó. Ahora, el pecado siempre va a traer vergüenza. El pecado se disfruta por un momento, pero luego trae vergüenza. Y quiero que te quede muy bien en claro esto, que el pecado siempre a ti te va a avergonzar. En una relación fuera de tu matrimonio, en un pecado oculto, en un tipo de pensamiento diferente que vaya en contra de la persona de Dios, el pecado siempre te va a traer una vergüenza. Me ha tocado ver a muchos cristianos, me ha tocado ver a hombres con muchos años en el Evangelio, que por alguna razón, algún motivo, han tenido un pecado oculto y ya ha llegado el momento en que se ha revelado y que lamentablemente han perdido muchas veces a su familia, muchas veces sus iglesias, muchas veces su reputación, pero lo que más han perdido su dignidad, porque su rostro se ha llenado de vergüenza. Y el pecado siempre va a traer esto. Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se entregaron a las palabras de Satanás, Adán y Eva creyeron a Satanás, y Adán y Eva fueron avergonzados. Ahora, en segundo lugar, el origen del pecado nos hace huir de la presencia de Dios. ¿Sabes algo? Esto lo encuentro lo más ridículo del mundo. Porque, ¿cómo puedo huir yo de Dios? ¿Cómo puedo yo alejarme de Dios? ¿Cómo puedo arrancar de su presencia? ¿Sabes? Es imposible huir de la presencia de Dios. Pero Adán y Eva, en su pecado, en su mente, en su corazón, pensaron que estaban huyendo de la presencia de Dios. Salmo 139, versículos 7 al 8, hay unas preguntas retóricas. Preguntas retóricas son preguntas que se responden por sí mismos. Y dice así el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y escucha bien esto, he aquí, allí tú estás.
No nos podemos esconder de Dios. Adán y Eva pensaron que se podían esconder de Dios. Pero el pecado lastimosamente trajo esa vergüenza. Y en el versículo Génesis 3, capítulo 8 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Sintieron culpa. Sintieron amargura. Estaban llenos de vergüenza. Por eso salieron escondidos como ratas. Mira, tuve la oportunidad de trabajar como electricista por muchos años en mi país. Y quiero que sepas que una de las cosas que yo más odiaba era trabajar entre medio de los techos. Porque muchas veces había dos cosas que yo más odio, que son las arañas y son las ratas. Y cuando tú colocabas la linterna apuntando la oscuridad de los entresechos, te dabas cuenta de algo, que las ratas se dispersaban, porque las ratas no pueden ver la luz cuando están acostumbradas a la oscuridad. Y sabes, Adán y Eva no podían ver la luz de Dios, no podían ver a Dios, y por eso prefirieron esconderse en la oscuridad del Edén. En algún lugar recóndito lo hicieron. Ahora, el origen del pecado dice que también rompió la comunión. Dice que oyeron la voz de Dios. Existía una relación perfecta entre Dios y el hombre. Perfecta. Es como cuando tú tienes un hijo pequeño y él crece sabiendo que tú lo amas, sabiendo que tú lo puedes abrazar, sabiendo que puede contar contigo. Pero que sabe muy bien que en el momento de desobedecer, él va a recibir su castigo. Pero sabes, ellos rompieron esa relación perfecta. Ellos la rompieron. Y dice que cuando oyeron la voz del Dios desaparecieron. Era algo hermoso. Hermoso. El hecho de que ellos podían tener una relación maravillosa. Pero se rompió. Ahora, el origen del pecado hizo que se escondieran de la presencia de Dios. Dos razones por las cuales se escondieron. Número uno, estaban desnudos, sintieron vergüenza. Pero la segunda, porque sentían culpa por haber pecado. ¿Quién les enseñó a tener culpa? ¿Quién les enseñó a sentirse de esa forma? ¿Quién les enseñó a sentirse miserable? Nadie. Ellos lo aprendieron simplemente porque desobedecieron a Dios. Ponte a pensar en esto. El origen del pecado siempre nos va a hacer huir de la presencia de Dios. Cuando estaba leyendo este pasaje me acordé de un personaje de la Biblia. Me acordé de un hombre que fue el primer hombre que reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Me recordé al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro en Mateo capítulo 26 dice lo siguiente con respecto a algo que él hizo. Versículo 75, una vez que Pedro le negó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes cómo se sintió el apóstol Pedro después de que negó a Jesús? Miserable. Jesús le dijo: antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, prefiero dar mi vida antes de negarte. Pero ¿sabes lo que él hizo? Él le negó. Y le negó con maldición. No conozco a ese hombre. Así mismo se sentía Adán y Eva. Dios le había dado una orden, Dios le había dicho: esto es lo que no deben hacer, y así es como se sentían. Amargamente habían cometido un pecado y amargamente se sentían miserables. El pecado, en tercer lugar, siempre busca excusarse. Siempre busca una excusa el pecado. Nunca busca arrepentirse. Siempre está buscando un culpable. Versículos 12 y 13 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
La mujer que me diste, qué mala mujer hiciste. Te equivocaste, Dios le dijo. Tú te equivocaste. Tú dijiste que iba a pasar, que iba a ser mi ayuda idónea y ella me engañó. La mujer que me diste, Dios, te equivocaste tú. Eso es lo que le estaba diciendo Adán a Dios. Le estaba echando la culpa de su pecado. Se estaba excusando, ocupando al mismo Dios. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Adán? Está culpando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a Dios por las cosas que nos pasan? Hoy en día hay personas que tratan de justificar su incredulidad a Dios diciendo, si Dios realmente fuera amor y paz como Él dice ser, estas cosas no pasarían. ¿Sabes algo? Estas cosas pasan porque el hombre produce pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y quebranta muchas veces el corazón de Dios. Entristece el corazón de Dios. Pero el mismo hombre se hace daño. ¿Y qué es lo que buscamos? Excusarnos. Excusarnos y excusarnos. Y eso no está bien. Adán intentó excusarse en Dios. Adán intentó excusarse en su mujer. Segundo, versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabes algo? La serpiente era creación de Dios. La serpiente no era una creación de Satanás. Siempre ha sido una creación de Dios. ¿Qué está haciendo Eva también con esto? Ah, la serpiente me engañó. La serpiente que tú creaste, dijo, me engañó. Si no lo hubieses creado, posiblemente esto no hubiese pasado. Echando la culpa a Dios. Echándose la culpa mutuamente. Adán echándole la culpa a Dios porque la mujer que le dio, que supuestamente iba a ser idónea, iba a estar con él para apoyarlo. Adán le echa la culpa a la mujer porque ella pecó al escuchar a la serpiente. Eva le echa la culpa a la serpiente, creación de Dios. ¿Te das cuenta que es una escala de excusas? Una escala que va ascendiendo, 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 tratando de ¿qué? Tratando de justificarse. Ahora, el pecado siempre busca un culpable. Nunca busca un responsable. El pecado siempre está buscando culpar a los demás, pero nunca está buscando mi responsabilidad. El pecado siempre busca victimizarse. ¡Ay, pobrecito de mí! Si esto me pasa por las circunstancias de la vida, porque mi papá y mamá no tuvieron educación, yo cometí este pecado. Porque mi papá nunca me enseñó esto, yo cometí esto otro. Busca victimizarse, pero nunca busca una víctima, porque siempre el pecado deja víctimas. Ahora, el pecado siempre busca excusarse, nunca busca arrepentirse. El pecado nunca busca arrepentirse de nada. Siempre se excusa. Es que me pasó esto, viví esto. Y el pecado siempre busca separación. Nunca busca una comunión. Nunca busca eso. Nunca busca una comunión con la persona. Nunca busca una comunión con Dios. Siempre busca separarse. Ahora, ¿te das cuenta de lo que hace el pecado? Lamentablemente, desde el Génesis capítulo 3, hasta que Cristo viene a la tierra, el pecado, escucha bien, el pecado produjo la muerte y la muerte se transformó en un castigo para la humanidad. Quiero invitarte a leer Génesis capítulo 5, versículo 5. Y dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Larga vida para Adán, 930 años y murió. Separación física, espiritual y eterna de Dios. Desde Génesis capítulo 3 hasta que Cristo vino, muchos creyeron en Cristo, muchos creyeron en el Mesías que vendría. Muchos por fe se aferraron a eso y esperaron y están esperando ser resucitados para salvación, para estar con Dios.
Pero la muerte en ese momento era el castigo. La buena noticia la tenemos en Mateo capítulo 28. Y quiero que busquen en sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 28 dice lo siguiente, con respecto a un suceso maravilloso en la vida del Señor Jesucristo. Versículos 5 y 6 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En la cruz del Calvario, Cristo venció el pecado. Cristo pagó por el pecado de la humanidad. Su sangre fue derramada completamente por amor a ti y por amor a mí. Pero ¿sabes? Algo que me llamó la atención fue que en la tumba en la que fue puesto, esa tumba prestada por José de Arimatea, en esa tumba, Él venció la muerte. Él venció la muerte y el ángel pregunta, ¿no temáis vosotras? ¿No temáis? Porque yo sé que buscáis al que fue crucificado. Y no se está refiriendo a los dos ladrones, sino al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Desde aquel momento la muerte ya no tuvo mayor ganancia. La muerte ya no se jactaba de su poder. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, y véanlo muy bien, versículos 55 al 57, dice lo siguiente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que está haciendo acá? Está diciendo, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está esa fuerza que tenías? ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? Quedó en la tumba el poder de la muerte, porque hubo un poder mayor, el poder de la resurrección de Cristo, del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que haya salvación. Y yo te quiero animarte a ti. Yo te quiero animar a lo siguiente, a que entiendas que ya la muerte no tiene el poder que tenías antes. Que ahora, si tú crees en Cristo, tienes la seguridad de que la muerte no es el final, sino que es el principio. De que no es el principio de separación eterna de Dios. Es el principio de conexión eterna con Dios. Ahora, te tengo una mala noticia. Dentro de todo esto tengo otra mala noticia que darte. Y quiero leértelo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente. Presta atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes? Dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, por Adán, por un hombre, dice asimismo que la muerte pasó a todos los hombres. Cuando mis hijos nacieron, no solamente, o cuando mis hijos fueron concebidos, no solamente le entregué parte de mis genes, de mi personalidad, o mi esposa su personalidad, sino que también le entregamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Que nacemos con pecado. Nacemos con pecado. No es que vivimos con pecado, nacemos. Desde el primer momento en que nacemos, nosotros ya nacemos pecadores, alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se va traspasando, se va traspasando, se va traspasando. Esa es la mala noticia. La buena noticia, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice así, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese uno es Cristo. Y escucha bien lo que dice, los muchos serán constituidos justos. Porque por la desobediencia de un hombre fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores.
culpables, separados de Dios por la obediencia de uno, Cristo Jesús, de uno solo. Y escucha bien esto, de uno. Él nos da la posibilidad de que seamos constituidos justos, perdonados por Cristo. Yo quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte una invitación. Si tú en este momento no conoces a Jesús como Salvador personal, hoy es el día. Hoy es el día en que tú creas en Jesucristo como Salvador personal. Creas que Él no quiere que tú te separes de Él espiritualmente, físicamente y eternamente de Él. El castigo más terrible que va a vivir el hombre en el infierno no van a ser las llamas eternas. No va a ser estar con Satanás sufriendo lo mismo que está sufriendo él. Va a ser estar separado de Dios. Va a ser que muchas veces tú vas a intentar, clamar a Dios, pero Dios no te va a escuchar. Si hoy día tú quieres conocer a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el día. Y quiero invitarte a que tú y yo podamos orar juntos. Podamos orar y que tú entiendas esto. Necesitas un Salvador. A los creyentes, a los hijos de Dios, aquellos que un día creyeron en Jesús como Salvador personal, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás jugando con algún pecado en tu vida? ¿Hay un pecado que tienes ahí como tu pecado favorito y que no se lo quieres entregar a Dios? Si hay un pecado, quiero que sepas esto. Tú estás en problemas. Porque ese pecado algún día te va a traer vergüenza. Y ese pecado algún día te va a hacer separar de la comunión de Dios y también de la comunión con tus hermanos. Y yo te animo a que entiendas de que si sigues jugando con ese tipo de pecado en tu vida, vas a ser avergonzado. Es tiempo de confesar y apartarse. Así de simple. Confiesa y apártate del pecado. Querido Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que mi pecado me lleva al infierno. Y que estoy separado en este momento, Señor, si muero espiritualmente, físicamente y eternamente. Pero Dios, quiero rogarte que limpies mi corazón con tu sangre maravillosa, pero que también, Dios, entres a mi corazón. Quiero ser tu hijo o tu hija. Te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén.